Bueno, estamos con el señor Martín. ¿80 tiene? Es una persona joven de acá de La Reja que tiene el don de tener la memoria y la coherencia de acordarse de cosas y de detalles maravillosos. ¿Por qué se llama La Reja, Martín? La Reja se llama por un bar, Ramos Generales, de los señores Meda, que pusieron en la esquina de Storni y Ruta 7. En ese tiempo empezaba ahí la ruta, empezaba en La Reja y terminaba pasando a Chivilcoy. La hizo el general Justo, aumentando 5 centavos el litro de nafta. En esa esquina, lo de Meda se despachaba a través de las rejas, tanto Ramos Generales como bar. La gente de ese tiempo usaban cuchillos largos. Los facones. Exactamente, porque había arreo. Sí, sí, sí. Arreo, y el arreo iba a un frigorífico que había acá sobre la calle Monsegur, y justamente ese frigorífico se llamaba Monsegur, y ahí iba el arreo al matadero, el matadero de Monsegur. Y de ahí después la carne se salaba, porque en ese tiempo no había heladera, no había nada, se salaba y se exportaba. Ajá. Bueno, la reja se llamaba justamente por eso. Se despachaba a través de la reja y quedó La Reja, y después se llamó La Reja. La familia Meda puso en esa esquina ese bar y Ramos Generales. Había montura, había de todo. Sí, 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 sí. Se podía comprar cualquier cosa. Sí, sí. Y ellos mismos trasladaban la mercadería a las quintas, a los campos acá, en carro, hacían el pedido y ellos llevaban la mercadería en carro. ¿Y cómo es la historia del asfalto este? El asfalto de acá, Dorrego se llamaba, no se llamaba Rubén Darío, se llamaba Dorrego. El año 48 se terminó y ese asfalto fue donado el cemento por el dueño de la estancia, Arturo Álvarez, primo de Francisco Álvarez. Son primos de Francisco Álvarez. Ajá. Francisco Álvarez y Nemesio Álvarez, que fue intendente de Moreno. Entonces, ese hombre, Arturo Álvarez, donó el cemento, dijo, porque no puedo pasar, todo esto era pozo, todos pozos. La municipalidad ayudó mucho, se hicieron los zanjeos, al costado acá había zanja de 1,5 metros de hondo de los dos lados, donde el agua se descargaba sobre la zanja, y esa zanja del agua iba hasta el río. Ese material lo puso Arturo Álvarez. Ahora se ayudó la municipalidad para el terminado de este asfalto. Arturo Álvarez, muy contento, lo hizo de buena gana, padre, Arturo Álvarez padre, allá por el año 48. Bueno, después muere él y el hijo remata toda la estancia de él la remata. En el fondo de la estancia de Arturo Álvarez vivía y vivió un rancho, se apoderó de eso sin saber Arturo Álvarez quién era. Era Molina Campo. Molina Campo vivió ahí. Y Arturo Álvarez lo vio, lo conoció y le dijo, ¿cómo va a vivir acá? Vengan conmigo al chalet, que tiene un caserón enorme, todavía está eso. Y bueno, y lo quiso llevar allá y dijo, no, me quiero quedar acá. Como vive un gaucho, dijo, puedo vivir yo. La casa era modesta, Sí, sí, la sí. casa era muy modesta y hacía los cuadros desde el año 37, 38, por ahí creo que fue 40. Que ahora se expropió para hacer el museo. Y ahora se hizo un museo ahí, pero el museo se hizo en Moreno. Pero la casa de él ahora es un caserón, pero no era nada que ver con lo que él vivía. Lo que él vivía era una casa modesta. Un rancho de adobe. Un rancho de adobe, chapa. Sí, sí, sí. Y un día fue a la pulpería de ahí de La Reja y contó a los paisanos de ese momento que había hecho el cuadro más maravilloso de su vida. Y todos se sorprendieron. ¿Qué cuadro maravilloso hizo? En mi casa puse un colegio, porque Molina Campo era maestro. Sí, sí, sí. Entonces formó un colegio ahí, puso un colegio. Ese Una fue gran persona lo fue a visitar Walt Disney. Walt Disney lo quería llevar, porque era un gran dibujante y un hombre con mucha capacidad y experiencia de las cosas. Y entonces, y se hacían todos los cuadros que hacía él, eran todos cuadros gauchescos. Sí, sí, sí. Y más o menos haciendo un poco de caricatura, era caricatura,
y mostraba lo que era el campo argentino. Y más o menos era así. Y fue así en los años 80, antes de 1900, ¿no? Seguramente. Sí. Y Molina Campo vive de gente bien, gente muy pudiente. Pero él fue una oveja negra en su familia. Ah, Una gran persona, dice que fue una gran persona, que nos conocieron, yo era muy chico cuando vi el Pino de la Reja, a la vuelta que lo vi, pero era muy fino. Se ve que fue una gran persona. Y bueno, tenía esa habilidad de hacer esas cosas. En ese campo, bueno, se remató todo y después muere el Arturo Alves hijo y esos campos quedaron ahora ahí, que yo tenía 2 terrenos, me los sacaron. Y en esos terrenos se apoderó mucha gente que no era de acá. La mayoría paraguayos se quedaron con todos esos terrenos. Y, digamos, no escrituraron mucho, y muchos sí, pero muchos no escrituraron porque la empresa quebró. ajá. En el año 76 la empresa quebró. Como Vinelli y todas esas empresas de... No, esta era Altos del Oeste, algo así, no me acuerdo cómo era. Una empresa nueva para la zona, nueva para la zona. No sé, por ahí tenía otras cosas. Se dedicaban a esos remates de campo y esas cosas. Y mucha gente en el escrituró ahí, esos terrenos quedaron en el aire, digamos. Entonces se apoderaron gente de otro lado, se apoderaron. Sí. Y bueno, eso más Esa o es menos la parte de la reja. de la historia de la reja. Bueno, agradecemos a Martín, No, por favor. que es un referente acá en la reja, y seguiremos en otra oportunidad conversando, porque es muy interesante aprender de la gente que sabe las cosas, que ha vivido, que ha escuchado, que ha sabido escuchar y que ha aprendido, como estamos aprendiendo todos nosotros, los que tenemos la suerte de aprender de la gente grande. Antes, nosotros éramos jóvenes, nos tratamos con gente grande. Sí. Porque era normal hablar y que otro te diga cómo era y qué era la situación, cómo era la vida o cómo explicarlo. Siempre me traté con gente grande, aunque a la tarde todos jugábamos con los pibes como cualquiera, el fútbol. Pero a la noche en los bares se trataba con gente grande. Y en los bares venían gente muy importante. En ese bar, esa pulpería, ahí venía un embajador. Ajá. Un embajador, que los parientes de él fueron intendentes de Buenos Aires, Pizarro Lazo. El tío de ellos fue embajador no sé en dónde. Venía a ese bar, venía jefe de policía, venía comisario, venían de todo, y entre ellos un gran comisario de Buenos Aires, el señor Freukin, comisario mayor, retirado, ha estado conmigo, un amigo, pero me llevaba 40 años. Pero ese señor Freukin era jefe de seguridad del Banco Nación. Pero venía a tomar el cafecito en ese bar. Y yo despachaba, yo era empleado. Y ese hombre ha sido una gran persona, un gran comisario, una gran persona. Y como él, muchísimos más. No había gente mala. En ese tiempo eran 90 buenos y había 10 más o menos. Se vivía de otra manera. Sí. Había un respeto, había otras cosas. Sí. Nada que ver, hoy no sabe quién es quién. Bueno, Martín, le agradezco mucho, Martín.